y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. ¿Quién como tú, oh Dios? Dios fuerte y único y sabio. Padre, en esta hora te pedimos tu presencia siga reinando en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que seas tú guiando nuestros pasos y nuestras decisiones. En esta hora nos presentamos delante de ti para darte el honor, para darte la gloria. Dele gracias a Dios ahí por un momento, mis queridos hermanos. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos. Oh, gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Padre, prepara nuestros corazones para recibir tu consejo. Necesitamos tu revelación. Necesitamos tu manifestación divina. Gloria a Dios. Todo enfermo sea sanado. Todos aquellos que tienen problemas financieros, problemas de documentación, papeles, aquellos que están atravesando por una crisis emocional, Señor, interven de manera milagrosa. Aquí estamos. Hemos sacado este tiempo porque queremos honrarte y queremos glorificarte. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, tomen sus asientos. El tema que quiero tocarles en esta tarde se titula El silencio de Dios. El silencio de Dios. Sé que algunos están agripados, así que cuídense, sobre todo para la próxima semana. Si no me equivoco, las temperaturas van a bajar, así que cuídense. Hay una variante de un virus por allí y aparentemente nos quieren volver a aplicar lo que nos hicieron hace unos 5 años atrás. Así que cuídese, cuídese. El silencio de Dios. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 20. Voy a desarrollar esta temática en 2 partes. Hoy vamos a iniciar la primera. El tema es el silencio de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 20. Vamos a leer del 2 al 3. ¿Lo tenemos? Dice así las Sagradas Escrituras. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice así. Aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Esto lo está describiendo el profeta Ezequiel. Continúa diciendo, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Este capítulo de Ezequiel, el capítulo 20, contiene un episodio
de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha pena en cuanto al pueblo de Israel se refiere. Israel había sido llevado cautivo, habían sido enviados al exilio, habían sido expatriados, Jerusalén había sido destruida y unos cuantos habían quedado del pueblo, de los más pobres en Jerusalén. Pero de ahí todos los demás, príncipes, princesas, sacerdotes, toda la clase social de aquel momento fueron llevados a exilio, a Babilonia. Así que debemos entender lo que voy a tocar dentro de este contexto. Israel había sido invadido, como dije hace un momento, y exiliado. Quizás lo que voy a decir muchos no lo entiendan, pero necesito decirlo. Y quizás vaya a aclarar un poquito sobre ello. Pero en el año 591 antes de Cristo, algunos de los ancianos, es decir, años posteriores al exilio, quizás 5 años después del exilio, después de la destrucción total de Israel como nación, había desaparecido tanto el reino del norte como el reino del sur, siendo el último el reino del sur, con la capital Jerusalén. Así que Israel había sido invadido, había sido destruido por los extranjeros, y en el año 591 después de Cristo, o antes de Cristo, perdón, algunos de los ancianos de Israel en el exilio acudieron a Ezequiel, que es el profeta donde estamos basando la disertación de hoy, para consultar a Jehová. Aquí viene la aclaración. Antes se decía, por ejemplo, 595. En vez de ser 596 posterior, se iba bajando los años. 595, 594, 593, hasta que llegamos al año 0, que es aproximadamente quizás el año que nace nuestro Señor Jesucristo. Así que en el año 591, antes de Cristo, los ancianos, los príncipes, los sacerdotes, todos ellos habían recurrido al profeta Ezequiel para consultar a Jehová. Ahora, debo aclarar que Israel había hecho muchas cosas desagradables, muchas cosas, y no fue por ignorancia, lo hicieron consciente que lo que estaban haciendo no agradaba a Dios. Y por todas esas cosas es que son llevados al exilio. Lo que hoy voy a tocar debemos traerlo a memoria, porque puede ser que cada uno de nosotros pueda repetir esto que lamentablemente Israel no debió haber hecho. Es muy posible que ese grupo de personas que vinieron al profeta consideraron que quizás a través del profeta Dios les iba a escuchar y que Dios iba a atender sus voces. Pero todo parece indicar que después de la caída de Jerusalén, Dios no le volvió a hablar más al pueblo. Hubo un silencio total. Imagínese usted, como padre de familia, que usted le habla una y otra vez a su hijo, a su hija, y le dice, no hagas esto, no hagas lo otro, te lo advertí. Y no son todos los padres, ojalá todos lo hicieran. Advierten, amenazan, pero nunca hacen nada. Y por eso hoy tenemos la clase de hijos que tenemos, desobedientes, arrogantes, tristemente. Pero Dios le habló una, dos, pero llegó una tercera, una cuarta, cuando Dios dijo, ya basta. Basta. Y son exiliados. Y son llevados, como repito, en este caso a Babilonia, por el rey Nabucodonosor.
Así que después de la caída de Jerusalén, existió un silencio total de parte de Dios hacia el pueblo. Así que ellos consideraban que Ezequiel, que era el profeta de Dios, que había sido juntamente con otros profetas contemporáneos de él, que habían sido exiliados, como Jeremías, como Daniel el profeta. Ezequiel era contemporáneo de ellos. No sé si para ese momento ya Daniel había muerto, si Jeremías había dejado de existir, no lo sé. Pero lo cierto es que Ezequiel está vivo y ellos le buscan, porque ha pasado un periodo que no escuchan la voz de Dios. Mi mamá tenía una costumbre que ella hablaba, como decía hace un momento, hablaba una, dos, pero la tercera, olvídalo. Tú nada más sentías el chancletazo. Tú hacías travesura y tu mamá no te hacía nada. Había un silencio tremendo. Pero en la tercera ocasión tú nada más sentías el trancazo, chácata. Pues Israel había sido llevado, y hago mucho énfasis en ello porque es muy importante que lo entendamos. Israel había sido llevado cautivo por su pecado, por su desobediencia. Y ahora Dios no les hablaba. Dios estaba enojado, estaba entristecido. No les odiaba, les amaba, pero Dios hizo silencio. Ellos creían que si Ezequiel, el profeta, hablaba con Dios, Dios le iba a hablar a él palabra al pueblo. Tanto tiempo habían tenido un reino poderoso, riquezas, a Dios, que se le manifestaba constantemente a través del sacrificio, a través del tabernáculo, a través de los profetas, a través de los sacerdotes, de los levitas. Había una serie de cosas, órdenes dentro del pueblo de Dios que tenían todo ese privilegio. Pero durante esos casi 700, 800 años como nación, ellos hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Hasta que llegó el momento que nada más recibieron el latigazo, fueron llevados al exilio. Y después Dios se cayó. La respuesta de Dios no puede ser más negativa y contundente. La respuesta que Dios le va a dar a ellos, porque ellos le piden a Ezequiel, se acercan a Ezequiel para que interceda quizás a favor de ellos ante Dios. ¿Por qué el Señor no nos habla? Para los que están casados y se enojan con su esposa, o de repente el hombre no se ha dado cuenta o la esposa no se ha dado cuenta y siente como un silencio frío. No le habla, no le dice nada. Mi amor, ya subiste la ropa. Sí. Oye, voy a salir. ¿Cuántos han vivido eso? Y un silencio. Mire, a veces el silencio es peor que las palabras. El silencio mata. Cuando tú le hablas a alguien, tú esperas una respuesta. Sí, cierto. Pero cuando alguien no te responde, o está enojado o no te está escuchando. Pues algo parecido. Dios les estaba escuchando, pero no les iba a responder. ¿Por qué? Porque durante todo ese periodo de 1800 años y tanto, Dios les había hablado. No sean idólatras, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero todo lo que conocemos la historia, notaremos que Israel hizo todo lo contrario. Ahora, después de estar en el exilio, ellos le piden al profeta que por favor Dios les hable. Y la respuesta de Dios va a ser negativa, contundente. Él no le responderá a raíz de su maldad. Amén. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo, no lo vamos a leer todo porque es larguísimo, pero permítame leer el verso 4. Usted después lo puede leer con calma en su casa.
Pero mire lo que dice el capítulo 20, versículo 4 de Ezequiel. Vamos a leer el verso 3, perdón, hermanos. Y vino a mí palabra de Jehová. ¿Quién está hablando allí? Ezequiel el profeta. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y dile: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venid vosotros. Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Amén. Pero dice el verso 1: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos, ya les mencioné, ¿verdad?, de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. O sea, consultaron a Dios. ¿Por qué está pasando todo lo que está sucediendo? Es posible que le estaban preguntando al Señor por medio del profeta: ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué el imperio babilónico nos ha traído y nos ha exiliado? Hermano, hay que ser demasiado descarado y desgraciado como para hacer esa pregunta. Es como que algunos de ustedes pregunten: yo no sé por qué me pasa a mí esto. Yo no sé por qué yo tengo problemas en los pulmones. Oye, pero si vives fumando. Yo no sé por qué me dio SIDA, por qué me pegó esta enfermedad. Oye, pero si andas con diferentes mujeres. Yo no sé por qué la gente vive hablando mal de mí. Es que tú andas hablando mal de los demás. Y así sucesivamente, me estoy aplicando. Entonces ellos están haciendo algo similar. Consultaron al profeta, a Jehová, para que Dios les respondiese. Y dice el Señor: yo he callado, no les voy a responder. Entonces lo primero que quiero aquí dejar claro son algunas razones por las que Dios, vamos a verlo de manera general, de manera detallada, por qué Dios hace silencio. Por eso el tema se titula El silencio de Dios. Y quiero que usted tome esta experiencia del pueblo de Israel, porque puede ser la experiencia suya y puede ser mi experiencia. Y que de los errores de esta nación nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores. Amén. Lo primero que vamos a destacar aquí, como dije, esto lo vamos a desarrollar en dos partes. Hoy en la primera. Lo primero que vamos a observar por qué Dios hace silencio es por causa de su desobediencia. Dios hace silencio por causa de la desobediencia de ellos. Y no es un asunto de que a Dios se le ocurrió o Dios se enojó de repente. No. Es un asunto de cientos de años que Dios le estuvo advirtiendo a Israel que no hicieran aquello, que no hicieran lo otro. Porque si continuaban en eso, serían destruidos. Pero ellos desobedecieron. Vamos a leer nuevamente el verso 4 de Ezequiel capítulo 20. ¿Quieres tú juzgarlo? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazle, eso es el problema que no veo bien. Hazle conocer las abominaciones de sus padres. En otras palabras, ustedes me vienen a consultar. Ustedes me vienen a preguntar que por qué estamos en desgracia. Descarados. Ustedes no entienden que ustedes están aquí por causa del pecado de vuestros padres. Eso es lo que el Señor les está respondiendo. Yo he hecho silencio. Yo voy a callar porque ustedes me desobedecieron. Una vez más insisto y tomo esta figura porque creo que todos lo hemos vivido. Es muy feo que tú convivas con alguien o con varias personas y que no te hablen, ¿cierto? Es muy desagradable.
Y sobre todo cuando se trata de tu amigo o inclusive un poquito más allá de tu esposa. Te voy a castigar con el silencio. Pues algo semejante o similar está sucediendo. El Señor no les va a responder su necedad. Y yo hoy quiero decirle, queridos hermanos, a los que nos escuchan a través de la plataforma en YouTube, y también estamos subiendo los videos a Spotify. Porque ya algunos me dijeron, pastor, súbalo a Spotify, porque así yo lo puedo escuchar conectado, desconectado. Y digo, bueno, ok, vamos a hacerlo. Más trabajo, pero bueno, ni modo. Entonces, el Señor hace silencio por causa de ¿qué? De la desobediencia. Lo que el Señor quiere decirte a ti en esta tarde, que me dice a mí y le dice a todos los que nos escuchan, es que la desobediencia trae consecuencias. Y es el silencio de Dios. La desobediencia nos separa de Dios. Y por ende, de nuestra comunicación con Dios. El mejor ejemplo lo tenemos en Adán y Eva, ¿se acuerdan? Ellos tenían comunión con Dios. Es más, la Biblia dice que Dios descendía al huerto cada cierto tiempo. Yo no sé si cada semana, cada 15 días, cada mes, no lo sé. Pero lo cierto es que Dios tenía comunión con ellos. Dios hablaba con ellos. Ellos conversaban con Dios. Ellos platicaban con Dios. No sé, se reirían con Dios. Disfrutaban su comunión con Dios. Pero en el momento en que Adán y Eva, o Eva y Adán pecan contra Dios, esa comunión se cortó. Y a partir de allí hay un silencio. Hay un silencio. Y así ha sido durante todo este tiempo, desde Adán hasta el día de hoy, lo mismo, la constante. Y la única manera como nosotros podemos cortar con ese silencio que nos condena es cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice el apóstol Pablo, ahora tenemos comunión con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Esto que voy a decir es grave, ¿eh? Pero no me culpe a mí. Váyase a la Biblia y pregúntele a Dios por qué Él es así. Pero aquellos que no tienen a Jesucristo, que no lo han reconocido como su Señor y Salvador, están desconectados de esa comunión con Dios. Amén. Y nunca van a escuchar la voz de Dios. Escucharán cualquier voz. Escucharán a los engañadores, a los encantadores, pero no la voz de Dios. Por eso la importancia de tener una relación con Dios, porque hay muchas voces por allí. Y muchas veces nos dejamos guiar por esas voces engañosas. Así que la desobediencia nos separa de Dios, pero también corta esa comunión con Dios. Una vez más, insisto, es la tercera vez que lo voy a decir, es muy feo, muy desagradable estar sentado con una persona que tú conoces, que has convivido con ella y que no te hable. Es feo. Te hace la comida, te plancha la ropa, te lava y te plancha la ropa, tiene a tus hijos, atiende a tus hijos. Eso es lo que existe hoy en muchos matrimonios, donde el hombre o la mujer están totalmente desligados de su responsabilidad, porque es tanto el uno como el otro de repente, por situaciones que han surgido, han puesto silencio a esa relación. Solamente tienen una relación, pero de conveniencia, tienen una relación de contrato, de compromiso, pero de ahí en adelante no existe otra conexión. Existe ese tipo de matrimonio, que Dios nos ayude. Pero en Dios, el que está en Cristo ahora,
está unido a Cristo. Amén. Y tiene comunión con Dios. Y puede hablar con Dios todas las veces que quiera. Y Dios le habla a él. A pesar de que somos desobedientes, Dios habla 1, 2, 3 y 4 veces hasta que llega un momento en que él se calla. En el caso de Israel, Dios les había hablado a ellos durante mucho tiempo. Vamos a empezar desde el libro de Éxodo, cuando salen de Egipto. Y luego pasan todo el desierto, 40 años para ser más preciso. Y luego cuando pasan al otro lado del Jordán. Luego cuando pasan el Mar Rojo y se establecen en la tierra de Canaán. Y mire usted que este asunto era tan grave que antes de pasar a estos lugares, Dios les entregó ¿qué? Mandamientos. Les entregó estatutos para que por medio de ellos pudiesen vivir y pudiesen convivir en esa nueva tierra que Él les había prometido. Lamentablemente, ninguno de los viejonazos aquellos entró a la tierra prometida. Todos se murieron. Todos quedaron postrados en el desierto y solamente entró la nueva generación. Pero el asunto era tan grave que esa nueva generación que luego Josué va a liderar y va a pasar al otro lado, a la tierra prometida, también se rebelaron contra Dios, porque eso estaba en los genes de ellos, el ser desobediente. Dios les había dicho, no adorarán imágenes. En los 10 mandamientos encontramos todo lo que Dios demanda. Y Dios dice en otra ocasión, creo que en el libro de Números, Dios va a decir, si ustedes obedecen todos mis estatutos, todos mis mandamientos, la bendición vendrá sobre ustedes. Pero si ustedes hacen todo lo contrario, entonces vendrá la maldición. Más claro, no podía ser el Señor. Así que durante todo ese periodo, una vez que pasan el Jordán, el Mar Rojo, una vez que entran a la tierra prometida, Israel fue una nación terca. Fue un pueblo, y nosotros hablamos de los israelitas, de los judíos, y decimos, ese es el pueblo de Dios. Sí, era el pueblo de Dios en su momento. Pero ellos nunca entendieron, nunca comprendieron que sus desvaríos, que su desobediencia les iba a costar el silencio de Dios. Así que ahora estaban en tierra extranjera. Jerusalén ha quedado devastada, destruida, los muros corroídos, el templo destruido. Y a medida que pasaban los años, la maleza comenzó a cubrir toda la ciudad, el templo, una ciudad esplendorosa, hermosa, de repente quedó hecha en guarida de chacales, de animales. Hay un pasaje, creo que es en el libro de Daniel, no me acuerdo, no recuerdo precisamente dónde, pero dice que, Daniel no es, Esdras y Nehemías, y preguntaban que cómo estaban la gente, y les pedían y les decían, alaben a Dios. Pero ellos decían, ¿cómo vamos a alabar a Dios lejos de nuestra tierra? En 1977, para ser más preciso, salió una canción muy famosa a nivel secular, Ríos de Babilonia. Para los de aquellos tiempos se acordarán. Ríos de Babilonia. Y ahí en esa canción se expresa el dolor y la pena de un pueblo exiliado. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Dios? No, Dios se los había advertido. Si ustedes no obedecen mis mandamientos, esto les va a acontecer. Y una de las cosas, entre las muchas y la más terrible, es el silencio. Puede ser que pierdas tu trabajo. Puede ser que pierdas tu salud. Puede ser que pierdas tu casa, que pierdas todo. Pero si tienes a tu familia contigo, a tu esposa, a tu esposo, y tienes comunión con esa persona, nada se ha perdido.
Amén. Nada se ha perdido. Pero si has perdido todas las cosas, o mejor dicho, si mantienes todas estas cosas y perdiste tu comunicación con tu familia, lo has perdido todo. Creo que si Dios nos hablara a pesar de nuestra desobediencia, más que hacernos bien, nos haría mal. Decía hace un momento que ustedes que tienen hijos, ustedes les hablan a sus hijos y le dicen, no hagas esto, porque si lo haces, tú sabes lo que te va a pasar. Yo les aconsejo, yo no soy padre porque no pude engendrar, pero el más grande error que puede cometer un padre de familia, una madre, es decirle al hijo, como tú hagas eso, vas a ver lo que te va a pasar y no cumplirlo. Uf, es terrible. Yo tuve un hijastro, que ya muchos lo conocen, él estuvo aquí hace como 4 años con la que es su esposa actualmente. Yo lo crié a él prácticamente, a Tommy. Y la mamá, que es mi hermana, me dijo, mira, aquí el único que va a tener autoridad sobre este chiquillo eres tú. Lo demás, cero a la izquierda. Digo, amén, así es. Porque no puede ser que yo soy el que estoy al frente del niño, pero todo el mundo le está dando orden. Eso lo que hace es que el niño se vuelva loco, inestable. Así que mi familia entendió eso. Y Tomito salía conmigo siempre en el auto cuando yo estaba promoviendo mi viaje misionero, chiquitito. Tenía apenas 1 año y yo lo montaba y le ponía el cinturón y se iba conmigo a recorrer todos esos lugares. Le llevaba su mamadera, su mamila, como usted quiera llamarle, allí a medio camino llorando y yo paraba el auto y le daba y toma, vamos. Pero cuando yo le decía algo a Tommy, yo cumplía lo que le decía. Porque tenía su carácter y yo le decía, como tú hagas esto, tú sabes lo que te va a pasar. Claro, al principio ellos, porque así son los niños, ellos te tientan, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad que cumple lo que dijo. Porque eso está en la naturaleza. Y él ahí, y desobedecía, y yo te lo advertí, como lo vuelvas a hacer, te doy. Y lo hizo nuevamente. Y digo, ajá, cogí la correa, ahí te lo advertí, y se lo expliqué. Te voy a hacer esto porque te lo advertí. No, y ponía unos ojitos de cordero desgollado. Y a mí me dolía, créanme, me dolía, pero yo se lo advertí, se lo prometí y le daba. Y él creció y después ya no lo hizo más, porque sabía lo que le esperaba. Pero muchos de ustedes han hecho lo contrario y por eso tienen los hijos malcriados que tienen. Ay, padre. Dios no habla así, Dios no es así. Dios te habla 1, 2, inclusive una tercera, pero hay una cuarta que te va a dar duro. Te va a hablar duro. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Esto no saca amén a nadie. Y como decía un pastor amigo mío, si no tiene amén, pídale prestado al que está al lado. Pero si Dios, a pesar de nuestra terquedad, nos hablara, nos haría más daño. ¿Me explico? Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Y Él se lo dijo a través del profeta Ezequiel. Ahora ustedes se acercan a mí. Han hecho tantas diabluras durante tantos años, al punto que ahora están en el exilio por su pecado. Ahora, por el pecado de sus padres, pues no les voy a hablar. Así se lo dijo el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso mi recomendación aquí a los padres es que si ustedes le han dicho algo a sus hijos, cúmplanlo. Si le tienen que pegar, péguele. No, pero es que aquí las leyes. A mí no me interesa lo que las leyes digan.
Está probado, está comprobado que el darle con vara al niño no le hace daño. Esa es una mentira que nos han metido, y sobre todo en este tiempo de tanta ideología de género. La Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y no se apartará del Señor. Y dice luego, también dice, que le den. Ahora, aquí el término pegar, siempre esa es la connotación que le damos, que toma. No, pegar aquí habla disciplinarle. Darle con mi mamá tenía un garrotillo. ¿Saben lo que es un garrotillo? ¿Saben lo que es un garrotillo? Bien, si tuviésemos una pantalla la proyectaría aquí. Es un palo así. Al final tiene un huequito. Y en ese huequito tiene unos... ¿Cómo? Una correíta hecha de ganado, de pellejo de ganado. Hermano, cuando tú sentías chácata y uy, eso picaba. Eso picaba, eso dolía. Pero yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Mi mamá me pegó más que a mi papá. Mi papá me golpeó, pero fue con palabras. Mi mamá me golpeó con ese garrotillo. Pero yo le agradezco a Dios, porque mi mamá era una mujer de armas a tomar. Te lo dije, mire, hubo una ocasión que me cargué una tinaja de agua. ¿Saben lo que es tinaja? ¿Verdad? Hecha de exacto. Y ahí se mete el agua y se pone fría y sabrosa. Yo no sé qué yo iba a hacer. El asunto fue que me trepé y cuando fui me traje todo. Se cayó el asunto y mi mamá me vio. ¿Qué va? Patita, ¿para qué te tengo? Mire, hermano, salté una cerca que medía como 3 metros. Yo no sé cómo lo hice. Y mi mamá gritó y me dijo, aquí tienes que llegar algún día. Pasó el día, 12 del mediodía, 2 de la tarde, 5 de la tarde, me fui donde mi abuela. Mi abuela me dice, hijo, pero... 8 de la noche ya regresé a la casa y vi todo apagado y un hambre. Y mi mamá puso la comida allí. Y yo entré, vi que no me había hecho, no vi nada. Vine, me la comí y digo, no me ha hecho nada, se ve que se le pasó. Fui a la cama, al cuarto con mis hermanos y me acosté. Y me acomodé. Yo nada más sentí, ¡chácata! Y dije, hermano, ajá, sí te quería. Y me ha dado, ¡ta! Y mamá, no me pegue, no me pegue, ¿verdad? Yo le agradezco a Dios eso. Así que no hablamos de golpear, pero disciplinar con la correa a un niño no es malo. Eso lo dice la Biblia. Pero el problema de muchos padres es que le dicen al hijo, como tú hagas esto, tú vas a ver lo que te va a pasar. Y no le hacen nada. Entonces, el hijo crece porque el mensaje que tú le estás enviando, y perdóneme por desviarme, pero no sé qué tiene que ver esto. Pero lo que tú estás creando es un cuervo que tarde o temprano te va a sacar los ojos. ¿Me explico? Por eso cuando usted dice algo, cúmplalo. Si no, no diga nada. Déjelo que crezca. Porque entonces vendrá el día y la hora cuando Dios va a tratar con él. Pero el asunto es que Israel, los sacerdotes, los ancianos, vienen a Ezequiel a pedirle que interceda por ellos. Y Dios le dice, no les voy a hablar, voy a callar. Vamos a leer nuevamente el verso 4. Vamos a leer del verso 3, perdón. Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel. Es decir, el Señor le está diciendo a Ezequiel. Y diles, así ha dicho Jehová. Es que ni el Señor mismo les está hablando personalmente como acostumbraba a hacerlo. El Señor les hablaba a través de sus oráculos, a través de inclusive de los sacerdotes. Dios descendía. La gente era testigo cuando el tiempo de Moisés, ¿se recuerdan? Dios descendía. Dios se hacía presente. Pero ahora es como cuando la esposa está enojada con el esposo y coge a la hija más grande o al hijo más grande. Dile a tu papá que ahí está la comida, que no me dirija la palabra. Y va la hija y que mamá dice que no sé qué. Pues así mismo sucede. Dios dice,
Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y dile: así ha dicho Jehová el Señor. A consultarme venid vosotros, desgraciados. Bueno, no dice eso, pero más o menos. Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Qué duro, ¿no? No les voy a responder, pero se lo merecían. Porque no fue un asunto de la noche a la mañana. Eso traía un rabo histórico de desobediencia y de cosas que desagradaban a Dios. ¿Estamos claros? Lo segundo, y para ir finalizando, porque dije que voy a ser corto, y les prometo, hermano, esa es la promesa que le hice al Señor para el próximo año. Mis mensajes van a ser bien cortos, pero van a ser precisos y concisos. Y lo que durante una hora le voy metiendo, no, se los voy a meter todo en un solo viaje. Lo segundo, ¿por qué Dios hace silencio? Primero hace silencio por la desobediencia de ellos. Así que usted se estará preguntando: ¿y por qué el Señor no me habla? Que yo le pido que me hable, pero no escucho su voz. Dos razones pueden existir. Una, porque Dios dice: espera, te estoy escuchando, pero espera. Amén. Espera mi tiempo. Que en mi tiempo yo voy a hacer la obra. Pero está respondiendo, ¿sí o no? Dice: espera o no. Lo segundo, puede ser que estés en desobediencia. ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no me habla, pastor? Yo ayuno, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia los domingos, soy el primero que llego. Yo evangelizo, yo le doy mis primicias al Señor. El primer supermercado del año se lo di al pastor, lo invité a comer pupusa, pero siento que no me escucha, siento que el asunto sigue igual o peor. La pregunta sería: ¿es que acaso el Señor te habló y dijo espera? ¿O es que por causa de tu desobediencia Él no te va a responder? Cuando estamos en desobediencia, Dios no va a responder. Vuelvo a repetir: cuando tú y yo estamos en desobediencia, Dios no responde a tus oraciones. Es decir, ni siquiera las escucha. Por eso que tienes que tener mucho cuidado. Clamando, orando, ayunando. Pero Dios no te está escuchando. Porque antes de ayunar, antes de buscar el rostro de Dios, yo debo entender cómo estoy yo delante de Dios. Hay gente dentro de nuestras congregaciones que están mal. Pero mal. Pecando contra Dios. A diestra y a siniestra. Hoy no hay temor de Dios. Hoy nuestras congregaciones están llenas de gente sin temor de Dios. Desobedientes, ingratos. Y luego dicen: ¿por qué el Señor hace silencio y no me responde? Antes de orar, antes de hacer todas esas cosas, yo debo ponerme en orden delante de Dios. Segundo, el silencio de Dios viene también por causa de la idolatría. Vamos a leer el verso 31 y 32 de Ezequiel. Si alguien lo tiene y me lo puede leer, se lo voy a agradecer. ¿Qué dice? Ezequiel capítulo 20, 31 y 32. ¿Qué dice? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he aquí responderé yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Amén. Vamos a dejarlo allí. La otra causa del silencio de Dios es por causa de la idolatría. Usted dirá: pero pastor, si yo cuando acepté a Cristo yo dejé de adorar imágenes. Yo también. Cuando yo me convertí, yo era el idólatra más grande de mi pueblo. Bueno, por obligación, porque mi abuelo me obligaba. Tenía que ir todos los años
a una ciudad llamada Antón, donde le celebraban fiestas patronales a San Juan de Dios. No, San Juan de Dios era en Natá, que era otra ciudad que también tenía que ir. Antón, el Cristo de Esquipula se llamaba. Así que tenía que participar de todas esas patronales. Y tenía que ir ante una imagen y darle un beso. Y rezar no sé cuántos Padres Nuestros. Todo eso lo hice yo. Así que católico fui hasta los huesos. Hasta los huesos. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me di cuenta que eso era idolatría. Es que Dios lo condena. Dios condena la idolatría. Eso es lo que yo le decía a un tío mío la última vez que hablé con él. Yo le dije, tío, pero es que la Biblia, te lo voy a leer, y se lo busqué. Aquí dice esto. ¿Y sabe qué me respondió? No, pero yo lo hago para que la familia no se enoje. Porque yo no creo en eso. Imagínense la idiotez, estupidez con que me responde. Israel era un pueblo idólatra. Cuando ellos salieron de Egipto, parece que en Egipto ellos tuvieron mucho contacto con los egipcios que adoraban todo tipo de imagen. Recuerden que los egipcios tenían muchas deidades. El sol, la luna, las ranas, los piojos. Todo para los egipcios era un dios. Terrible, ¿no? Convivir en una sociedad donde todo es deidad. Y por eso que cuando Dios los saca con mano poderosa de Egipto, estoy hablando de Israel, Dios casualmente no solamente los saca a ellos, sino que le quiere demostrar al faraón y a Egipto que sus dioses son cosas pasajeras y mentiras, y los humilla. Así que Israel salió y se convirtió en una nación idólatra. Y en la historia del pueblo de Israel vamos a encontrar todo tipo de práctica de idolatría. Y por eso son exiliados. No solamente por su desobediencia. La desobediencia tiene que ver con esto, con la idolatría. Porque desobedecieron a Dios. Porque el Señor les dice claramente, solamente a mí me adoraréis. A mí os inclinaréis. Yo seré vuestro Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Solo yo merezco la honra. Solo a mí me deben adorar. Pero ellos desobedecieron. Y adoraron todo tipo de imágenes. Mire, tan brutos eran estos tipos. Imagínense, Moisés sube al monte, se me escapa ahora el nombre. Aquí Biblia, lo que leen Biblia. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Qué Sión y qué Sión, hermano? No, hay muchos montes. Gracias, Nico, pero no es Sión. No. El monte que subió Moisés recibió las tablas. ¿Cuál? Sinaí. Monte Sinaí. Y Dios le da las tablas a Moisés. Habían atravesado el Mar Rojo. Habían visto la mano de Dios de una manera poderosa, como el fuego, como los egipcios eran ahogados. Vieron cómo Dios del desierto sacaba agua. Pero un día cuando Moisés sube al cielo por demanda de Dios a recibir los 10 mandamientos, y cuando Moisés viene bajando junto con su pupilo Josué, dice, oye, ¿esta bulla qué es? Hay fiesta en el campamento. ¿Qué fiesta ni qué fiesta? ¿Sabe qué habían hecho? Estaban adorando una imagen, un becerro de oro. Después de todo lo que Dios había hecho. ¿Me estoy explicando? Es tremendo esto. Y por eso Dios hace silencio. Porque ustedes fueron unos idólatras. Porque ustedes no fueron idólatras de la noche a la mañana. No lo hicieron por ignorancia. Lo hicieron consciente. Y una y otra vez Dios les habló. Pero llegó un momento
que Dios dijo, haré silencio. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Puede ser que Dios esté haciendo lo mismo contigo y conmigo. A veces nos preguntamos por qué Dios no nos habla. ¿Por qué no siento la voz de Dios? ¿Por qué no siento la presencia de Dios, pastor? Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy fiel, pero el asunto sigue igual o peor. Si este fuera el caso, es porque estás en desobediencia y estás en idolatría. Pero idolatría no significa precisamente el adorar a otro Dios, adorar otra imagen. Idolatría puede significar muchas cosas. No precisamente nosotros tengamos que adorar una imagen, pero a veces idolatramos a nuestros hijos, ¿cierto? Idolatramos nuestro trabajo. Idolatramos nuestra imagen. Idolatramos a los amigos. Idolatramos lo que somos al punto de que sacamos a Dios de la ecuación. Sacamos a Dios del lugar donde Él está. Eso es idolatría. Idolatría, repito, no es solamente doblegarse ante una imagen, que lo es. Idolatría es cuando algo que no viene de Dios toma el lugar que le corresponde a Dios. Por eso yo les recomiendo, y es mi consejo como pastor, y se los digo con todo el corazón. Algunos inclusive me han dicho, pastor, no hable así, no diga eso. Usted no tiene hijos. Yo sí tengo hijos, yo sí le puedo. No sé, yo para poder hablarle a un drogadicto tengo que fumar droga, pues. No, yo no le voy a hablar a ese drogadicto porque como yo nunca he fumado droga, ni modo. Y mi recomendación para todos ustedes es que tengan mucho cuidado. ¿Dónde está Dios en su vida? Si usted es sincero y después del culto usted escucha nuevamente este mensaje o va en el tren, en el metro, meditando en esta palabra, seguro que Dios le va a decir cuál es su punto débil y cuál es su idolatría. Y eso va a encajar perfectamente porque yo no escucho a Dios. Cuando hablo de escuchar a Dios, no me estoy refiriendo a lo que estoy haciendo aquí, porque de alguna manera Dios está hablando, ¿cierto? Es la misericordia de Dios, pero de manera general. Pero estoy hablando de manera particular. Dios quiere tener una relación, quiere tener comunión contigo y conmigo. Dios no solamente quiere que nos correlacionemos aquí, que es bueno. Y esta iglesia, el lugar secreto, se ha caracterizado por eso. Y por eso tenemos que cerrar fila para que ningún intruso, que ningún espíritu extraño chocarrero se meta entre nosotros para traer división. Cuando usted escuche a alguien que está hablando mal de un hermano aquí dentro de la iglesia, cállele la boca. Dígale, mira, no me conviene escuchar eso y te voy a agradecer que por favor tampoco lo compartas con otros. Si tienes algo que decir, ve y habla con el pastor. Ah, sí, tan sencillo. A mí me enseñaron eso. Por ser una familia humilde, a mí me enseñaron eso. Eso es lo que se llama la regla de oro. Lo que tú no quieres que hagan contra ti, no lo hagas con los demás. Algunos le llaman karma, pero no es karma, es la ley, es la justicia de Dios. Tarde o temprano, eso te va a alcanzar a ti. Entonces, eduque a sus hijos correctamente. Tenga una relación con sus amigos. Yo tengo amistades. Y yo cuando tengo tiempo hablo con ellos. Pero el lugar en mi vida, en primer lugar, debe ser ¿quién? Dios. En el momento que yo saco a Dios de ese lugar, estoy exponiéndome a que Dios haga silencio. Aquí viene el asunto. Y con esto debo ir aterrizando. Como dije, hay otra parte y la estaré predicando el próximo domingo. Pero aquí viene el asunto. Aquí está lo peligroso. Y es que cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros somos idólatras, y ya aclaré lo que significa idolatría, no significa precisamente arrodillarse a una imagen, sino el lugar que le estamos dando a ciertas personas,
a mis hijos, a mi trabajo. Dios es celoso. Dios es celoso. Y Él no va a compartir su gloria con nadie. Y Él lo que hace es que se aleja y hace silencio. Amén. Ni siquiera está enviando juicio. Tú mismo estás decretando juicio con esa actitud en tu vida. Y aquí viene el peligro. Porque uno dice, pero Dios no me está hablando, pero yo siento que yo debo hacer esto. Pero a legua, eso que tú sientes que Dios te está hablando no es de Dios. Amén. Yo recuerdo en Panamá, en mi país de origen, se acercó alguien y me dijo, el Señor me ha hablado. Digo, dígame, hermano, gloria a Dios. Ya yo estaba casado. El Señor me dijo que esa hermana que está ahí va a ser tu esposa. Digo, ¿cómo? Bueno, yo no necesito ser súper espiritual para darme cuenta que esa voz no vino de Dios. Dios no habla de esa manera. Amén. Ah, pero no faltará alguien más espiritual que tiene pelea con su esposa y que hace tiempo quiere dejarla y dice, Dios me habló. Lucha, me voy a divorciar porque Dios me dijo que me casara con la otra. Entonces el peligro es que cuando Dios no te habla, que hace silencio por causa de las cosas que te estoy mencionando, hay otro que sí te va a hablar. Hay otro que te va a hablar. Y no voy a mencionar su nombre porque no lo merece. Pero ustedes saben quién es. Él es el príncipe de este mundo. Él te va a vender una mercancía falsificada. Él te va a meter un gol si es posible. Y te va a meter una mentira como si fuera una verdad. Y hoy la iglesia ha caído en eso. En términos generales. Que Dios tenga misericordia. Amén. El Señor no calla por su idolatría en cuanto a la idolatría como tal, como les acabo de mencionar. El Señor calla muchas veces por amor. Amén. Por el amor. Vamos a leer para ir finalizando. Alguien que me busque Isaías 42, verso 8, por favor. Rápido. Isaías 42, 8. ¿Qué dice? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí está. Dios lo dice clarito. No hay que ser teólogo, no hay que ser especialista en la Biblia. No, pero voy a ver qué fue. No. Aquí lo que quiso decir fue otra cosa. No. Estatua, idolatría es pecado. Idolatrar a tu esposo, a tus hijos es pecado. Idolatrar inclusive al pastor Tomás es pecado. Yo escuché a alguien, y no voy a decir de dónde, pero me dijo en cierta ocasión, ay, pastor Tomás, si ustedes se van de esta iglesia, Dios mío, no sé qué va a ser de nosotros. Digo, ¿qué? ¿Es que ustedes están mirándome a mí o están mirando al Señor? Yo simplemente soy un servidor. Amén. Y en el momento que tú piensas así, estás pecando contra Dios. Eres un idólatra. Porque me estás poniendo a mí también, me estás exponiendo al peligro. Porque Dios es tan celoso que si Él tiene que eliminarme a mí con tal de que tú no sigas con esa estupidez, lo va a hacer. Lo va a hacer. Conclusión. Cualquier cosa que nos separe de Dios y aquellas cosas que no nos edifiquen, todo aquello es idolatría. El silencio de Dios. Primera razón del silencio de Dios que Dios le dice a Ezequiel: ustedes me han desobedecido, por eso voy a callar. Segundo, voy a callar
por causa de vuestra idolatría. Hermanos míos, hoy estamos viviendo una época en la que más que nunca necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cierto? Más que nunca. Es la voz de Dios los que nos va a diferenciar. Es la voz de Dios como ese faro en medio de esa oscuridad. Amén. Ya. Es la voz de Dios la que nos va a guiar. Veía un documental de un avión, va a aterrizar en el aeropuerto de Londres y no se ve, no, en Holanda, no se veía nada. Y el avión iba a aterrizar en el aeropuerto de Schiphol y no se veía nada, todo neblina, y yo iba en ese avión también. Perdón, hermano, si me pueden dar un vaso de agua. Aquí hay. Yo iba en ese avión porque años atrás lo había montado. Y los pilotos iban en piloto automático. Confiado de que el avión iba a aterrizar en Schiphol. Y aterrizó en la neblina, ya en los últimos metros, ya cuando la pista ahí, el avión aterrizó. Sin ningún problema. De igual manera, en un mundo de tanta maldad, de tanta tiniebla, donde no se ve nada, donde no se puede discernir nada, el único que nos puede ayudar es Dios. Perdón, hermano. Voy a tener que editar este mensaje porque con esta tosedera, disculpen. El único que nos puede ayudar es Dios. Y para eso necesitamos escuchar su voz. Es la voz de Dios la que trae paz y trae tranquilidad a nuestros corazones. Se avecinan días difíciles, lo he dicho, se dice que vienen días difíciles. Pero el verdadero cristiano, el que está consciente, a pesar de sus problemas, porque todos tenemos problemas, todos cometemos pecados, ¿cierto? Todos. Pero el Señor no te está señalando por eso. El Señor te señala y me señala a mí de que a veces Él no nos habla. Y si Dios no nos habla, ¿cómo vamos a dirigirnos en este mundo? Si la voz de Él es la que nos va a dirigir. Por eso el peligro, que si Dios calla, estamos, como dicen en mi país, estamos listos para la foto. Estamos fritos. Pero si Dios habla, Él nos va a dar dirección. Póngase de pies, por favor. Padre Santo, gracias te damos. Gracias por este tiempo que nos estás permitiendo. Gracias por mis hermanos. Desde el lugar secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en vez